El día 07 de enero pagamos adecuación de instalaciones de local comercial al señor Pedro Mercado, según cuenta de cobro 010 por valor de 145.000. Además, el pago lo realizamos en efectivo con cheque y la actividad ICA del señor Mercado es del 6.9 por mil. Adicionalmente, decimos que el señor Mercado no está clasificado dentro de la categoría de empleado. Pueden existir diversas razones por las cuales podemos considerar a un trabajador por prestación de servicios como no empleado, es decir, que no clasifica dentro de la categoría de empleado. Y una razón de ellas puede ser que quebrante una de estas condiciones que deben ser respetadas íntegramente por alguien que esté dentro de esa categoría. Por ejemplo, si el señor Mercado devengó menos de esta proporción por concepto del desempeño de su actividad, o si en algún caso utilizó algún material o insumo especializado para desempeñar su labor. En tal caso, si el señor Pedro Mercado de alguna manera tuvo ingresos inferiores al 80% del desempeño de su actividad, o si en algún caso utilizó insumos o algún equipo especializado, en tal caso ya no se consideraría como un empleado. Además, tampoco cuenta con una vinculación directa con la empresa, por lo que tampoco clasificaría en esta parte. Y si quisiéramos decir que el señor Mercado es un trabajador por cuenta propia, tendría que, primero que todo, tener un ingreso superior al 80% referente a su actividad y además desempeñar alguna de estas actividades que, como vemos, no aplican. En tal caso, como el señor Mercado no se encuentra clasificado dentro de la categoría de empleado y además tácitamente tampoco es un trabajador por cuenta propia, vamos a optar por aplicarle una tarifa de retención por concepto de servicios equivalente al 6%. Por tanto, lo que voy a optar por hacer en nuestro aplicativo será seleccionar una factura de compra, porque en primer lugar voy a causar la cuenta por cobrar que nos hizo llegar el señor Mercado, y en este caso el consecutivo interno que debemos manejar será el 03, fecha de comprobante del día 07 de enero, número de soporte es el 010. Además, la fecha del soporte va a ser la misma que la del comprobante interno. Quien se beneficiará de ese pago será el señor Mercado, que tiene como número de cédula 58455. Voy a seleccionarlo. Concepto, causación, cuenta, cobro 002, servicio, reparaciones locativas. En este caso, la cuenta contable que más se nos acomoda será la 52-5015, que hace referencia a las reparaciones locativas y por un valor equivalente a 145.000, que como sabemos se desprende de la reparación del local, por lo tanto lo registramos no en una cuenta 51, sino en una cuenta 52, que hace referencia a los gastos operacionales por ventas. Como siempre, si miramos en la tabla de retenciones, vamos a darnos cuenta de que cuando un régimen simplificado le vende a un régimen común, deberá efectuar retención en la fuente, IVA teórico y RTICA. En este caso, la retención en la fuente que vamos a aplicar equivaldrá a el 6% por concepto de servicios y por tanto en una cuenta 236525 con un auxiliar número 01 que he creado, además le puse el nombre de retefuente por servicios en el crédito por una tarifa del 6% sobre mi compra bruta. Adicionalmente, como vimos hace un momento, debemos calcular el IVA teórico, por lo que 240802 para un IVA descontable de mi compra bruta por el 2.4%, lo cual equivale a 3.480. Y como contrapartida de ese IVA teórico, voy a utilizar una cuenta 236701 por el mismo valor del IVA que voy a descontar, tras lo cual procederé a registrar una 236801 para el impuesto que voy a retener a título de ICA del 6.9 dividido 1000. Y todo esto se encapsulará dentro de una cuenta por pagar del grupo de costos y gastos por pagar, por tanto 23 35 35 en el crédito, por lo que voy a tomar mi compra bruta menos lo que retuve por concepto de renta, menos lo que retuve por
concepto de IVA, menos la retención por ICA y por supuesto más el IVA que podré descontar. Como siempre, voy a seleccionar todos los datos relacionados y los arrastraré. Además, el enunciado decía que el pago se hizo en efectivo, por lo que vamos a proceder a contabilizar el comprobante de egreso, que además tendrá un consecutivo interno número 05, adicionalmente de fecha 07, por supuesto un número de soporte 10, que es el documento que vamos a pagar con el comprobante de egreso, una fecha del 7 de enero al mismo tercero, por concepto de pago de factura de cuenta de cobro número 002, y en la cuenta de la 233535, que es la cuenta que teníamos por pagar, voy a debitar el 100% para que el saldo quede en ceros. Y de nuestra cuenta de bancos, más en específico la cuenta corriente 11 10 05 05 01, un crédito por el mismo valor con el número de cheque CH005. Con todo esto voy a seleccionar y arrastrar, y en primera instancia vamos a tener la causación como tal de la cuenta de cobro, y en segundo lugar tenemos el pago, o mejor el desembolso de la obligación como tal.